¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, aún permite que Satanás exista? Quizá esta sea una de las preguntas más inquietantes que ha cruzado tu mente. Si Él tiene todo el poder, si su trono es eterno, ¿por qué no eliminó al enemigo en el momento de su rebelión? Cada día vemos el mal avanzar, las familias desgarradas, las naciones en caos, las almas perdidas, y detrás de todo una figura oscura, Satanás. Pero lo que muy pocos saben es que su existencia misma no es un accidente, sino parte de un propósito eterno. Este no es un video de teología común. Hoy descubrirás una verdad que podría cambiar tu fe para siempre. Dios no destruyó al diablo por descuido. Lo hizo por diseño, porque hay un juicio programado, hay una victoria escrita y hay un plan divino tan profundo que incluso la oscuridad está sirviendo para revelar la gloria de la luz. Prepárate. Hoy vas a ver el cielo y el infierno desde los ojos del Eterno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un ser creado por Dios con tanta hermosura y esplendor pudo convertirse en el enemigo más despiadado del cielo? Esta historia no comienza con oscuridad, sino con luz, belleza y perfección. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, fue una de las creaciones más gloriosas del Altísimo. Era adornado con piedras preciosas, caminaba entre los carbones encendidos y su voz era como un instrumento afinado. No había defecto en él hasta que se halló en su corazón algo que nunca debió existir: orgullo. El orgullo no nació en un campo de batalla, sino en la intimidad de un corazón que olvidó quién lo había creado. Lucifer comenzó a contemplarse a sí mismo con una admiración que superaba su reverencia por Dios. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo, dijo en Isaías 14. Pero esa declaración no fue solo una aspiración equivocada, fue una traición. Dios no creó el mal. Creó seres con libre albedrío, capaces de elegir amarle o rebelarse. Y fue en ese espacio de libertad que Lucifer hizo su elección. Nadie lo obligó, nadie lo presionó. La semilla del orgullo brotó sola, y cuando Dios lo confrontó, no hubo arrepentimiento, sino una decisión firme de tomar su propio camino. El cielo se estremeció, no porque Dios temiera perder su trono, sino porque uno de sus seres amados había cruzado una línea que nunca debió cruzarse. El corazón del Creador se llenó de tristeza, porque el amor que tiene por sus criaturas no se extingue por su rebelión. Y sin embargo, la justicia también debía actuar. Lucifer no cayó solo. Arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles, que fueron seducidos por su carisma, por su liderazgo, por la mentira disfrazada de libertad. En ese instante, el cielo dejó de ser un lugar de perfecta armonía. Una grieta había sido abierta, no por debilidad de Dios, sino por la elección de los que se alejaron. Esta historia nos muestra que el origen del mal no está en Dios, sino en la desobediencia, y que incluso lo más bello puede corromperse si deja de mirar al Creador. Cada vez que ponemos nuestra voluntad por encima de la de Dios, repetimos la historia de Lucifer, en menor escala, pero con la misma esencia. El cielo no podía tolerar esa rebelión. Era necesario tomar una decisión, y así comenzó la gran guerra celestial. Pero antes de que el conflicto estallara, hubo un tiempo de advertencia, de misericordia, de posibilidad de regreso. Dios no se complace en la pérdida de nadie, ni siquiera de los ángeles. Lucifer, ahora con su nuevo nombre Satanás, que significa adversario, fue expulsado del cielo. Su lugar no fue más hallado, pero no fue destruido de inmediato. Y aquí comienza la gran pregunta: ¿por qué Dios no lo aniquiló en ese momento? ¿Por qué permitir que el enemigo siga existiendo? La respuesta no es simple, pero está impregnada de justicia y amor.
Dios no actúa con reacciones humanas, no destruye por impulso. Todo lo que hace tiene un propósito eterno. Y a veces lo que parece una demora es en realidad una manifestación de su paciencia. El relato de Lucifer no es solo una advertencia, es una invitación a examinar nuestro propio corazón. ¿Hay orgullo escondido? ¿Deseos de independencia espiritual? Dios nos llama a rendirnos antes de que el orgullo nos expulse de su presencia. La historia de Satanás comienza con belleza, pero termina en oscuridad, no porque Dios lo haya creado así, sino porque Él eligió ese camino. Y en esa elección encontramos una de las claves más poderosas para entender la justicia divina. Dios no destruyó a Satanás de inmediato porque no impone su soberanía con violencia, la manifiesta con verdad. Y toda verdad necesita ser revelada con tiempo. Cada acto de Satanás, desde su caída, está siendo registrado. Cada mentira, cada tentación, cada destrucción. Todo será presentado en el juicio final, y en ese día nadie podrá decir que Dios fue injusto. El cielo sigue siendo el trono de Dios, y su plan sigue en marcha. Satanás no fue eliminado porque aún tiene un rol que cumplir. No por voluntad divina, sino por el permiso temporal que le ha sido concedido con límites estrictos. Este permiso no es una debilidad, es una estrategia eterna, porque lo que Dios permitirá que se revele en la historia humana es la gloria de su justicia, la profundidad de su amor y el triunfo inevitable del bien. Así comenzó todo, pero esto es solo el principio. Aún no has visto la razón completa. El corazón de Dios está hablando, y en el próximo capítulo entenderás cómo el cielo respondió a esta rebelión. ¿Te gustó este tópico o desea que yo ajuste algo? El cielo, ese lugar de perfección absoluta, no fue ajeno al conflicto. Cuando Lucifer se rebeló, no lo hizo en silencio ni en soledad. Él encendió una chispa de discordia entre los ángeles, y esa chispa se convirtió en una guerra que estremeció la eternidad. Miguel, el gran arcángel guerrero, no se quedó de brazos cruzados. El libro de Apocalipsis nos revela que hubo una gran batalla en el cielo y que los ángeles fieles a Dios enfrentaron a los ángeles caídos con fuerza y lealtad. Esta guerra no fue física como las nuestras, pero su impacto fue real y devastador. Fue una confrontación espiritual, una lucha de autoridad, de lealtades y de verdades. Lucifer no podía vencer por poder, porque contra el poder de Dios nadie prevalece. Pero intentó hacerlo por seducción, por engaño, por manipulación de la libertad concedida a los ángeles. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», no peleó por orgullo ni por venganza. Peleó por la verdad. Su espada estaba bañada de justicia, y cada movimiento suyo era un grito de fidelidad al Creador. Los cielos vibraron con el eco de esta batalla, y en ella se selló el destino de muchos. El resultado fue claro. No hubo espacio en el cielo para la oscuridad. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados, pero aquí viene un misterio que nos sacude. No fueron destruidos, sino arrojados a la tierra. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué la humanidad debía convivir con seres que ya habían demostrado su maldad? La respuesta está en el plan. En esa expulsión, Dios no estaba cerrando una historia, sino abriendo otra. La tierra se convirtió en el nuevo campo de batalla, no porque Dios lo quisiera así, sino porque el hombre también tendría que elegir. Y en su elección se revelaría la gloria del bien sobre el mal. Satanás cayó como un rayo del cielo, no porque Dios perdiera autoridad, sino porque Él decidió demostrar su poder de manera paciente. Cada ángel caído fue testigo de su propia caída, y ahora habitan entre dimensiones, buscando influenciar, dominar y destruir lo que Dios ama. Pero incluso aquí, en su descenso, Dios impuso límites. Satanás no tiene autoridad propia, solo actúa dentro de lo que le es permitido.
Es como un perro con cadena, ladra, amenaza, ataca, pero no puede cruzar la línea trazada por el Altísimo. Cada acto suyo está sujeto al permiso soberano de Dios. La humanidad fue alertada. Adán y Eva no eran ignorantes del peligro. Fueron creados en un paraíso, pero no sin advertencia. La voz de Dios les había dicho: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. No era una restricción sin sentido, era un cerco de amor ante un enemigo real. Pero Satanás hizo lo que mejor sabe hacer, sembró duda. ¿Con que Dios os ha dicho? Esa pregunta sigue resonando hasta hoy. Fue el inicio de su estrategia: distorsionar la verdad, disfrazar el veneno con palabras dulces y ofrecer libertad donde solo hay esclavitud. En esa caída de Adán y Eva, la humanidad entera fue herida. El enemigo ganó terreno, pero no la guerra, porque incluso en ese momento Dios prometió redención. La simiente de la mujer herirá tu cabeza, dijo a la serpiente. Desde ese instante comenzó la cuenta regresiva para la derrota definitiva de Satanás. La guerra en el cielo fue el prólogo. Ahora el campo es la tierra, y cada uno de nosotros está dentro de este conflicto espiritual, no como víctimas pasivas, sino como soldados que deben elegir a quién servir, al Rey de Reyes o al príncipe de este mundo. Satanás no está jugando. Él odia la imagen de Dios en nosotros y por eso ataca la identidad, los pensamientos, los hogares, los sueños. Su guerra es invisible, pero sus heridas son palpables. Pero no estamos desarmados. Dios ha dado armas espirituales poderosas para resistir. No hay neutralidad en esta batalla. Cada decisión, cada palabra, cada acción está cargada de consecuencias eternas. No se trata de religión, se trata de reino. O eres del reino de Dios, o estás bajo el dominio de las tinieblas, aunque no lo sepas. La buena noticia es que no estamos solos. Así como Miguel luchó en el cielo, los ejércitos celestiales están con nosotros. El Espíritu Santo guía, fortalece y revela las estrategias del enemigo. No hay trampa que no pueda ser expuesta bajo la luz de Dios. Cada día que pasa, el enemigo sabe que su tiempo se acorta. Él no reina eternamente, su destino está sellado. Pero mientras tanto intenta arrastrar consigo a tantos como pueda. Él no busca convertir, busca destruir. Él no ofrece vida, solo disfraza la muerte. Pero tú puedes elegir. Cada alma tiene la oportunidad de decir: yo pertenezco a Cristo. Esa decisión no solo te salva, te posiciona como parte del ejército celestial. No un ejército de violencia, sino de luz, verdad y justicia. La guerra en el cielo nos enseñó que incluso los ángeles pueden caer, pero también que la fidelidad será recompensada. Miguel y sus ángeles no ganaron por fuerza, sino por lealtad. Y esa es la clave de nuestra victoria: permanecer fieles al que nos llamó. El cielo ya no es un lugar dividido. La rebelión fue expulsada, y Dios no volverá a permitir una segunda vez. Por eso ahora todo debe ser juzgado con justicia. Satanás no será eliminado sin juicio, porque Dios es justo, incluso con su enemigo. El plan no terminó con la expulsión, apenas comenzó. Ahora tú y yo somos parte de ese plan eterno que grita al universo: Dios es amor, Dios es justo, y su reino no tendrá fin. Y si crees que esto ya es profundo, espera al próximo capítulo, porque en él descubrirás la diferencia oculta entre demonios y ángeles caídos, y cómo cada uno actúa hoy sobre la tierra de forma específica y peligrosa. En el vasto mundo espiritual, no todo lo oscuro es igual. Muchos creen que demonios y ángeles caídos son lo mismo, pero hay una verdad reveladora escondida en la Escritura. Aunque ambos sirven al enemigo, tienen naturalezas y funciones distintas. Esta diferencia no es un dato teológico sin importancia. Es clave para entender cómo el mal opera en el mundo y cómo Dios lo limita. Los demonios
Según los estudios más profundos de las Escrituras y las tradiciones judías antiguas, son espíritus desencarnados. No tienen forma física propia, buscan cuerpos, espacios, personas donde habitar. Son seres impuros, sedientos de manifestarse en lo tangible porque fueron despojados de todo. Por eso, cuando Jesús los enfrentó, le rogaron: «Envíanos a los cerdos». Necesitaban un lugar donde morar. En cambio, los ángeles caídos mantienen su forma y jerarquía celestial. Aunque fueron destituidos de su lugar en el cielo, no perdieron su estructura espiritual. Ellos no buscan poseer, sino influir. No entran en cuerpos, entran en sistemas, gobiernos, ideologías, culturas, religiones falsas. Su campo de acción es más alto, más sofisticado, más peligroso. Los demonios provocan adicciones, perversiones, enfermedades del alma. Son parásitos espirituales. Los ángeles caídos son estrategas de largo plazo, ejecutivos del infierno, que coordinan naciones, manipulan decisiones globales y buscan instaurar un reino sin Dios. Mientras los demonios atacan al individuo, los ángeles caídos atacan la civilización. Esta distinción nos revela algo crucial. El enemigo tiene un ejército organizado, no actúa al azar. Satanás ha estructurado su reino como una imitación perversa del reino de Dios. Tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Cada grupo tiene una función y un territorio asignado. Efesios 6:12 no fue escrito en vano. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Pablo nos revela que la guerra espiritual tiene niveles. Hay demonios que operan en lo personal, pero hay poderes mucho más altos que manipulan sociedades enteras. Por eso no basta con reprender al diablo de forma superficial. Se necesita discernimiento espiritual. Hay batallas que se ganan en oración personal y otras que solo se vencen en unidad, con ayuno, intercesión colectiva y cobertura espiritual profunda. Porque algunos enemigos no se mueven sin resistencia verdadera. Los demonios odian el cuerpo humano porque no lo tienen. Son almas en pena, espíritus atrapados entre dimensiones. Muchos creen que son los restos espirituales de los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, como narra Génesis 6. Su existencia es tormento, y su deseo es multiplicar ese tormento en otros. Los ángeles caídos, en cambio, recuerdan su gloria pasada. No fueron creados para el caos, pero lo eligieron. Su resentimiento contra Dios los lleva a querer sabotear su creación más amada, la humanidad. Ellos no poseen, ellos convencen. No gritan, susurran mentiras disfrazadas de sabiduría. Esta verdad debería despertarnos, porque muchas veces oramos contra el diablo, pero no discernimos cuál de sus fuerzas estamos enfrentando. Es como ir a la guerra sin saber contra qué ejército estás peleando. No todos los ataques vienen de un mismo nivel de maldad. Jesús enfrentó a demonios y los expulsó. Pero también enfrentó tentaciones que vinieron directamente del príncipe de los ángeles caídos, Satanás. En el desierto, no fue un demonio cualquiera quien se le apareció. Fue el mismo adversario, con propuestas, con versículos bíblicos mal usados, con una oferta de poder a cambio de adoración. Esa escena nos enseña algo vital. Los demonios esclavizan, pero los ángeles caídos ofrecen pactos. Son los que aparecen en los altares de fama, poder, corrupción. Son los que inspiran canciones profanas, acuerdos secretos, leyes injustas. Operan donde la humanidad cree estar en control, pero está siendo guiada por tinieblas disfrazadas. El reino de las tinieblas no es creativo. Solo pervierte lo que Dios hizo. Y por eso, su estrategia es imitar el orden celestial con jerarquías corruptas. Lo que en el cielo es santidad, en el infierno es soberbia. Lo que en el cielo es adoración, en el infierno
es manipulación. Pero no hay que temer, porque aunque el enemigo tenga niveles, todos están bajo la autoridad de Cristo. En la cruz, Jesús no solo venció el pecado, también expuso a los principados. Colosenses 2:15 dice que despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta revelación no es para asustarte, sino para activarte. No estás solo, tienes autoridad, pero necesitas conocimiento, porque la ignorancia espiritual es el terreno favorito del enemigo. Donde no hay luz, el engaño reina, pero donde hay verdad, la libertad florece. El Espíritu Santo nos fue dado no solo para consolarnos, sino para guiarnos a toda verdad. Él revela las estructuras ocultas, desmantela planes secretos y equipa a la Iglesia para vencer en todos los niveles. Cada creyente lleno del Espíritu es una amenaza para el infierno. Por eso, el enemigo teme que conozcas esta verdad. Porque cuando entiendes que no todos los espíritus son iguales, que no toda guerra es superficial y que no toda opresión es demoníaca, comienzas a orar con precisión, con autoridad, con efectividad. La diferencia entre demonios y ángeles caídos es como la diferencia entre un ladrón y un general corrupto. Uno actúa solo, el otro comanda ejércitos. Pero ambos serán juzgados, ambos serán condenados, y ambos tiemblan ante el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Y tú, como hijo de Dios, estás en medio de esta realidad, no para temer, sino para brillar, para exponer lo oculto, para liberar lo atado, para levantar altares de adoración verdadera, donde otros han levantado tronos de oscuridad. Y si este tema te estremeció, espera el próximo, porque responderemos la gran pregunta que divide la historia. ¿Por qué Dios, siendo justo, no destruyó a Satanás y sus ángeles de inmediato? Esta es la pregunta que ha inquietado a generaciones. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruyó a Satanás en el mismo instante de su rebelión? ¿Por qué permitir que continúe su obra de engaño, dolor y destrucción? A simple vista, parecería más justo eliminarlo de inmediato. Pero los caminos de Dios no son como los nuestros. Su justicia no es impulsiva, es eterna. Dios no actúa por emociones humanas, no se deja llevar por el enojo, ni responde con venganza. Él es justo, y su justicia incluye juicio, evidencia y tiempo. Satanás no fue destruido porque aún no ha sido juzgado completamente, y Dios, en su soberanía, está permitiendo que todo se revele para que al final nadie pueda cuestionar su veredicto. Si Dios hubiese aniquilado a Satanás al instante, los demás seres creados podrían haber obedecido por miedo, no por amor. El libre albedrío habría sido reemplazado por el terror. Y el propósito de Dios no es gobernar por imposición, sino por amor voluntario. Por eso el juicio fue aplazado, pero no cancelado. Hay un tribunal preparado. El libro de Apocalipsis habla del gran trono blanco, donde todo será expuesto. Las obras de Satanás, de los ángeles caídos, de los demonios y de los hombres. Todo será evaluado con una justicia que no se equivoca. Dios no se adelanta al juicio porque no quiere perder a nadie, ni siquiera a los que hoy lo rechazan. Esta paciencia divina no es debilidad, es misericordia. Cada segundo que Satanás aún respira es una oportunidad para que los hombres se vuelvan a Dios. Es un tiempo de gracia, donde el mal sigue mostrando su rostro, y la humanidad debe decidir a quién servirá. Muchos acusan a Dios de permitir el mal, pero no entienden que permitir no es lo mismo que aprobar. Dios no aprueba la maldad, pero la usa. Transforma lo que el enemigo quiere destruir en algo que lleva a redención. Como en la cruz, lo que fue un acto del infierno terminó siendo la salvación del mundo. Satanás aún existe porque está cumpliendo, sin saberlo, un papel que lo condenará aún más.
Con cada mentira se expone. Con cada tentación se evidencia. Con cada destrucción se acumula más juicio sobre su cabeza. Y llegará el día en que no habrá más espera. Dios no destruye de inmediato, porque su plan es perfecto. Hay cosas que deben ser reveladas en el tiempo justo, como una historia que solo cobra sentido en su último capítulo. Si interrumpes antes, no entiendes el final. Así es el plan divino, cada segundo cuenta. Además, Satanás fue creado como un ser eterno. No puede morir como los humanos. Los espíritus no desaparecen, se condenan. Por eso, su destino no es la aniquilación, sino el lago de fuego, un lugar preparado específicamente para él y sus ángeles, como dice Mateo 25:41. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo, pero el hombre que lo sigue también terminará ahí, no porque Dios lo envíe, sino porque elige ese camino. Dios ha hecho todo para evitarlo, ha enviado profetas, su palabra y finalmente a su Hijo. Cada día que Satanás vive también es un día donde miles escuchan el Evangelio, porque el dolor que él provoca hace que muchos clamen a Dios, y en ese clamor Dios responde. A veces es necesario tocar fondo para mirar hacia el cielo, y Dios lo permite porque ama. La cruz de Cristo es la respuesta al porqué. Allí el mal fue confrontado con amor. El diablo creyó que había ganado, pero en realidad fue expuesto, humillado y vencido. La sentencia ya está escrita. Solo falta que se ejecute en el tiempo perfecto. El juicio de Dios es tan completo que cuando se pronuncie, incluso Satanás sabrá que es justo. No habrá argumentos ni apelaciones. Todo estará registrado. Y cada criatura, celestial o terrenal, se inclinará y confesará que Jesucristo es el Señor. Dios no destruyó al enemigo porque quiere demostrar algo más grande, que el amor vence al odio, que la luz disipa toda tiniebla y que la verdad prevalece, incluso cuando es atacada por 1000 mentiras. Esa es la gloria del plan eterno. Muchos de los sufrimientos del mundo actual son resultado directo del pecado y la influencia satánica. Pero incluso eso, Dios lo redime. La sangre derramada por causa del mal será respondida con justicia eterna. Ninguna lágrima será ignorada. Dios está escribiendo una historia donde el villano no desaparece de inmediato porque necesita mostrar todo su rostro. Y cuando lo haga, la victoria de Cristo será aún más gloriosa. El universo entero será testigo del juicio perfecto. El enemigo aún existe, pero está en cuenta regresiva. Cada día que pasa, su final está más cerca. Él tiembla porque sabe que no tiene redención. Tú sí la tienes. Tú tienes esperanza. Tú puedes ser parte del reino que no será sacudido. El juicio de Dios no es solo castigo. Es vindicación, es restauración. Es el anuncio de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, ni muerte, ni maldad. Y todo eso solo será posible cuando el enemigo sea completamente erradicado. Así que la pregunta no es ¿por qué Dios no ha destruido a Satanás aún? La verdadera pregunta es ¿qué harás tú con el tiempo que queda? ¿Vivirás ignorando esta realidad o decidirás estar del lado de la luz antes que el telón caiga? Y si esto te estremeció, en el próximo tópico verás la razón más profunda de todas, el libre albedrío. Porque si Dios hubiese destruido a Satanás, también habría anulado el don más sagrado, la libertad de amar. Si hay un tesoro divino que define la esencia del amor verdadero, es el libre albedrío. Dios no nos creó como máquinas programadas para obedecer, nos hizo con la capacidad de decidir, de elegir, de amar libremente. Y esa libertad, aunque peligrosa, es la base de una relación real con el Creador. Porque donde no hay elección, no hay amor genuino. Desde el principio, Dios le dio al hombre la posibilidad de escoger.
En el jardín del Edén había dos árboles, uno de vida y otro del conocimiento del bien y del mal. Esa dualidad no era una trampa, era una invitación. Puedes comer de todo, menos de este, dijo Dios. En esa advertencia había confianza. Dios creyó en la libertad del hombre. Satanás odia esa libertad, porque él mismo la usó mal, y ahora quiere que el hombre también lo haga. No soporta que los seres humanos, hechos a imagen de Dios, puedan amar al Creador por voluntad propia. Por eso su estrategia siempre ha sido la misma: distorsionar la libertad, convirtiéndola en esclavitud disfrazada. Pero aquí hay un punto clave. Si Dios hubiese destruido a Satanás en el acto, habría condicionado la libertad de todos los demás seres. Los ángeles podrían haber obedecido por temor, no por amor. Los humanos habrían seguido a Dios sin entender su corazón, y eso no es lo que Él desea. El amor que Dios espera no nace del control, sino de la entrega voluntaria. Por eso, el enemigo sigue existiendo, porque su presencia permite que cada criatura decida libremente a quién servir, y esa decisión es la que define la eternidad de cada alma. El libre albedrío no fue un error divino, fue una muestra de confianza. Dios sabía que sería usado para el mal, pero también que sería el camino hacia la redención más profunda. Porque quien elige amar a Dios a pesar del dolor, del mundo y de la tentación, revela un amor puro. Jesús lo entendió. En el huerto de Getsemaní, con el alma angustiada hasta la muerte, pudo haberse retirado. Tenía poder para evitar la cruz, pero dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa fue la decisión más poderosa del universo. Amor en libertad. Cada día, tú y yo elegimos, y esas elecciones construyen nuestra historia eterna. Dios no quiere marionetas, quiere hijos, hijos que digan sí con convicción, no con miedo. Por eso, la prueba del mal existe, para que la decisión por el bien sea real. Satanás aún opera porque su presencia genera contraste, como la noche que hace más bello el amanecer. Sin oscuridad no apreciaríamos la luz. Sin tentación no sabríamos lo que es la obediencia. Sin libertad no habría adoración verdadera. Muchos claman por un mundo sin mal, sin dolor, sin elección, pero eso sería una prisión espiritual. Dios no quiere súbditos temerosos, quiere amantes apasionados. Y el amor verdadero siempre necesita poder decir no, para que el sí tenga valor. La libertad también implica consecuencias. Adán y Eva eligieron mal, y la humanidad entera cosechó dolor. Pero aún así, Dios no les arrebató el don. Siguió tratando con ellos, siguió mostrando su plan, porque su amor es más grande que nuestra rebelión. El enemigo ha usado esta libertad para causar caos, pero Dios la ha usado para mostrar gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y esa sobreabundancia solo se manifiesta cuando hay elección, cuando hay historia, cuando hay proceso. La cruz fue el mayor acto de respeto a nuestro libre albedrío. Jesús no nos obligó a aceptarlo. Solo se entregó y dejó la puerta abierta. Él llama, pero no irrumpe. Él toca, pero no empuja. Él ofrece, pero no impone. Porque el amor no forza, espera. Y aquí está la clave. El juicio final no será injusto, porque cada ser habrá tenido la oportunidad de elegir. Nadie podrá decir que no tuvo opción. Incluso Satanás eligió. Y tú, ahora mismo, también estás eligiendo. Cada oración, cada pensamiento, cada decisión está cargada de eternidad. No eres una víctima de las circunstancias. Eres un portador de voluntad, y esa voluntad puede cambiar destinos, derribar maldiciones, abrir los cielos. Satanás fue libre, pero eligió el orgullo. Tú eres libre y puedes elegir la humildad. Él eligió el poder. Tú puedes elegir el servicio. Él eligió el odio. Tú puedes elegir el amor. Y esa elección tiene más peso de lo que imaginas.
Dios respeta tanto tu libertad que permite que incluso le digas que no, pero también te ama tanto que nunca dejará de llamarte. En cada amanecer, en cada palabra, en cada lágrima, hay un susurro de cielo. Vuelve a casa, aún puedes elegir. Y mientras haya aliento, hay elección. Mientras el enemigo exista, la prueba continúa. Pero también continúa la oportunidad de mostrarle al mundo que el amor a Dios no es una obligación, sino un privilegio. El libre albedrío es la razón por la cual Satanás no fue destruido aún, porque su existencia permite que tú reveles lo más hermoso del cielo, la adoración voluntaria, la entrega libre, la fe que no necesita ver para creer. Pero si esta verdad te conmovió, prepárate, porque en el próximo tópico descubrirás cómo Dios, aun con todo en sus manos, permite que el mal avance solo para usarlo como instrumento de redención. En los momentos más oscuros de la historia, cuando parecía que el mal triunfaba, Dios estaba trabajando, porque hay un misterio divino que sobrepasa el entendimiento humano. Dios no solo permite el mal, sino que lo convierte en instrumento para su gloria. No porque lo apruebe, sino porque lo somete a su propósito eterno. Satanás cree que tiene la iniciativa, pero cada movimiento suyo ya fue contemplado en el plan divino. Como en un ajedrez celestial, cada jugada del enemigo solo prepara el escenario para una victoria aún mayor de Dios. Él cae en su propia red, él cava sus propias trampas. Un ejemplo glorioso es la tentación de Jesús. El Espíritu llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque esa prueba era necesaria. No para que Jesús pecara, sino para que venciera. Y esa victoria no solo fue suya, fue nuestra. Él mostró que el hombre, lleno del Espíritu, puede decir no al enemigo. Dios usó la tentación para revelar obediencia. Usó el desierto para revelar carácter. Usó al tentador como catalizador de gloria. Así es como opera el cielo. Transforma ataques en altares, pruebas en testimonios, derrotas en destinos. Otro caso impactante es la traición de Judas. Fue movido por Satanás, según Juan 13:27. Pero esa traición no escapó del control de Dios. Era parte del camino hacia la cruz. Judas pensó que vendía a Jesús, pero en realidad solo aceleró el cumplimiento de la profecía. Dios no necesita al enemigo, pero lo usa. Como un león atado, el diablo ruge, pero solo hasta donde Dios permite, y muchas veces su rugido despierta al creyente dormido, sacude al pueblo tibio y revela quién realmente confía en Dios. Las persecuciones de la iglesia primitiva fueron inspiradas por Satanás. ¿Pero qué produjo? Avance, evangelismo, expansión. Cuanto más atacaba, más crecían. El fuego no destruyó, purificó. La presión no aplastó, impulsó, porque donde está el Espíritu de Dios, todo se transforma. Incluso en tu vida personal hay ataques que Dios ha permitido no para destruirte, sino para revelarte. A veces necesitas que el infierno se levante para que el cielo se manifieste. A veces, la traición que tanto te dolió fue la puerta hacia tu llamado. José fue vendido por sus hermanos, una obra directa de envidia y maldad. Pero al final él dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Esa es la esencia del propósito mayor. Lo que el enemigo diseña para tu caída, Dios lo convierte en plataforma. La cruz es el mayor símbolo de esto. Fue un plan satánico, inspirado por el odio religioso, respaldado por un imperio corrupto. Y sin embargo allí el Cordero venció. Con clavos y sangre selló la salvación eterna. El lugar del horror se volvió el altar del perdón. Dios no improvisa. Él no responde. Él gobierna. Y en ese gobierno perfecto, cada acción del enemigo es absorbida por un propósito superior.
no porque Dios pacte con la maldad, sino porque Él es capaz de sacar luz de la sombra. El apóstol Pablo fue un perseguidor, guiado por el odio religioso. Pero ese mismo hombre, tras ser confrontado por Cristo, se volvió el mayor apóstol de los gentiles. El enemigo quiso destruir a la iglesia desde dentro, y Dios usó ese intento para escribir cartas que aún hoy transforman vidas. La enfermedad que te quebró quizás fue usada por Dios para acercarte a Él. La crisis que te vació quizás fue la puerta para conocer su provisión. El abandono que tanto te dolió quizás te preparó para abrazar con compasión a otros. Satanás aún actúa, pero siempre es tarde, porque cada vez que ataca, Dios ya preparó la respuesta. Como en el caso de Esther, cuando Amán ya tenía el decreto de muerte, Dios ya había levantado a una reina intercesora. Cuando el enemigo llega, Dios ya está. Por eso, cuando veas al mal avanzar, no entres en pánico. Observa, escucha, discierne, porque muchas veces Dios está escribiendo algo glorioso detrás de ese conflicto. Lo que parece tu final es solo el inicio de una nueva etapa. Esta verdad no anula el dolor, pero lo resignifica, no niega la lucha, pero le da sentido. Porque cuando sabes que todo coopera para bien, incluso el ataque más oscuro puede ser enfrentado con esperanza. Dios está revelando su propósito eterno, y eso incluye el permiso temporal al enemigo. Porque cuando la historia termine, nadie podrá decir que Dios fue injusto. Todos verán que cada detalle tuvo sentido, que cada lágrima tuvo peso eterno, y tú no estás solo en esto. Jesús intercede, el Espíritu consuela, el Padre observa, y todos están obrando a tu favor, incluso en medio del ataque. No temas al enemigo, él está trabajando sin querer para glorificar al que tú amas. Así que, si estás en medio de una batalla, recuerda esto. Dios usará incluso ese fuego para moldearte. No saldrás igual, saldrás más fuerte, más puro, más lleno de gloria, porque el propósito mayor nunca falla. Y si este tópico encendió tu fe, espera el próximo, porque descubrirás cómo, a pesar de todo, Satanás está absolutamente limitado, y solo puede ir hasta donde Dios lo deja. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que tiene libertad absoluta para actuar. Pero la verdad bíblica es clara. Satanás no es soberano. Él es un ser creado, derrotado y restringido. No puede hacer nada sin que Dios lo permita. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, está bajo un cerco invisible, la soberanía del Altísimo. El libro de Job nos da una de las revelaciones más claras sobre este tema. Satanás se presenta ante Dios, pero no puede tocar a Job sin permiso. Todo lo que tiene está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre él, le dice Dios. Eso nos muestra que el enemigo no entra donde quiere. Él necesita autorización. Incluso cuando Dios permite su actuación, impone límites. No puede ir más allá de lo que le es concedido. No puede destruir lo que Dios protege. No puede tocar lo que Dios ha sellado. Él ruge, pero no devora sin permiso. Es como un león enjaulado, fiero, pero controlado. Muchos viven con miedo, creyendo que el diablo tiene poder total. Pero eso no es verdad. El único que tiene todo el poder es Dios. Satanás solo actúa dentro de los márgenes que el Señor establece. Y cuando se excede, es reprendido y vencido. Jesús mismo le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. No dijo, Satanás lo hará, sino, ha pedido. Eso implica que incluso sobre los discípulos, el enemigo necesita autorización. No puede tocarte sin pasar primero por el filtro del cielo. Y si Dios permite que seas zarandeado, es porque confía en lo que ha depositado dentro de ti, porque en ese proceso algo será refinado, revelado, elevado. El enemigo quiere destruirte, pero Dios quiere purificarte, y Él siempre gana.
El poder de Satanás es limitado y su tiempo también. Apocalipsis dice que sabe que le queda poco tiempo. No reina para siempre, no gobierna el mundo, solo actúa por un breve momento, con un permiso temporal que será revocado en el juicio final. No podemos ignorar su astucia, pero tampoco podemos engrandecer su figura. Él no es omnipresente, no puede estar en todos lados, no es omnisciente, no lo sabe todo, no es omnipotente, no puede todo. Solo hay uno con esas características, Jehová de los ejércitos. El enemigo tiembla ante el nombre de Jesús. En cada confrontación con Cristo, los demonios gritaban, se postraban, rogaban. No tenían opción, sabían quién estaba delante de ellos. Y ese mismo Jesús habita hoy en ti por el Espíritu Santo. Por eso, no debes temer. Debes conocer tu autoridad. Cada hijo de Dios tiene armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas. No se trata de gritar, sino de conocer. No se trata de repetir fórmulas, sino de vivir en obediencia. Satanás no teme a tus palabras, teme a tu santidad. No huye de tus gritos, huye de tu fe activa. No retrocede ante tus frases, retrocede ante tu identidad. Porque un hijo de Dios que sabe quién es una bomba espiritual contra el infierno. A veces Dios permite ataques para enseñarte autoridad, como un padre que deja que su hijo enfrente retos, no por descuido, sino para que crezca. Cada vez que enfrentas al enemigo con fe, creces. Cada victoria te posiciona más alto. En Lucas 10:19, Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es tu posición. No estás debajo del enemigo, estás encima, no por ti, sino por Cristo. Aún así, no seamos ignorantes. El enemigo conoce bien sus límites y juega al borde de ellos. Usa la tentación, la confusión, la acusación. Pero si estás firme en la palabra, si estás cubierto por la sangre, si estás lleno del Espíritu, Él no puede tocarte. A veces creemos que Dios no está actuando porque el mal avanza, pero no vemos lo que Él está deteniendo. No sabemos cuántas veces el enemigo pidió destruirte y Dios dijo no. Su protección es diaria, silenciosa, constante. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No estás solo. Hay un cerco de fuego, una cobertura celestial, una promesa de presencia. El enemigo puede intentarlo, pero no puede lograrlo. Y cuando parece que logra algo, Dios lo redime, porque incluso en lo que permite, Él está en control. Como el barro en las manos del alfarero, tú estás siendo moldeado, incluso si el horno está caliente, porque al final saldrás más fuerte. No hay batalla que escapes a su mirada, no hay lágrima que caiga sin su compasión, y no hay ataque que él no pueda revertir, porque todo está bajo sus pies, y tú también estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Satanás tiene límites, y uno de ellos eres tú. Cuando vives en obediencia, en fe, en santidad, tu vida pone freno a su obra. Tu adoración rompe su influencia. Tu intercesión bloquea sus planes, porque donde hay luz, las tinieblas huyen. Y si esta verdad te dio paz, prepárate, porque en el próximo tópico conocerás el día marcado por Dios, donde todo lo oculto será revelado y el enemigo será juzgado con justicia eterna. Existe un día marcado en el calendario eterno. No es un día más, es el clímax de toda la historia humana. Un día en que cada acto oculto, cada palabra dicha en secreto, cada pensamiento intencional del corazón, será revelado. Y no habrá sombra suficiente para esconder al mal. Es el día del juicio final. Dios no olvidó lo que hizo Satanás. Cada tentación, cada destrucción, cada mentira está registrada. Apocalipsis 20 nos habla de ese momento. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
y los libros fueron abiertos. El enemigo será juzgado públicamente. No será un juicio secreto, será un espectáculo de justicia. Satanás no escapará por tecnicismos, no podrá mentir, manipular ni encubrir, porque ante la verdad encarnada todo se desvanece. Y allí, en ese tribunal divino, se mostrará que cada permiso que Dios le dio tuvo un propósito, y que todo lo que él hizo fue respondido con justicia santa. Este juicio no es solo para el enemigo, también para sus ángeles caídos, para los demonios, y para todos los que decidieron seguir sus caminos. El lago de fuego no es simbólico, es un lugar real, reservado, preparado especialmente para ellos. Mateo 25:41 lo dice con claridad. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿por qué esperar tanto? Porque Dios está permitiendo que todo se revele. Él no juzga antes de tiempo. Él permite que cada corazón se exprese, que cada intención salga a la luz. No juzga por apariencias, juzga por verdad. Y esa verdad necesita tiempo para mostrarse. La justicia de Dios es tan perfecta que incluso el enemigo será condenado con pruebas, no por imposición, sino por evidencia. Nadie podrá decir, esto es injusto. El universo entero aplaudirá el veredicto, porque será una justicia sin error, sin corrupción, sin sombra de parcialidad. Ese día también será un día de restauración, porque el juicio no es solo castigo, es reivindicación. Cada lágrima que el enemigo causó será respondida, cada injusticia será enderezada, cada mártir será honrado, cada hijo perdido será recordado. Dios no es lento en juzgar, es paciente, está esperando el momento exacto, como un juez que deja que el caso se desarrolle por completo para que al dictar sentencia no haya duda alguna de su rectitud. Él espera, no por debilidad, sino por misericordia, pero la misericordia tiene un límite, y ese límite es el juicio. Un día, la puerta de la gracia se cerrará. Un día, el trono de la gracia se transformará en trono de justicia, y ese día no habrá apelación. Cada quien recibirá lo que eligió en vida. Para el enemigo no habrá redención. Su destino está sellado, pero para ti aún hay esperanza, porque mientras el juicio no se ha dado, la sangre de Jesús sigue clamando, sigue ofreciendo perdón, sigue invitando al arrepentimiento. Satanás será atado, juzgado y lanzado al lago de fuego, no por odio divino, sino por justicia. Porque no solo pecó, arrastró a otros, no solo cayó, provocó ruina, no solo se rebeló, quiso usurpar el trono. Y cada acto de su arrogancia tendrá respuesta. El juicio también será el fin de su influencia. Nunca más tentará, nunca más engañará, nunca más destruirá. Su voz será silenciada, su presencia será confinada, y el universo respirará paz eterna. Será el comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra, y en ese nuevo mundo no habrá memoria del mal. Dios enjugará toda lágrima, no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad. Todo será restaurado, y esa restauración no será incompleta. Será gloriosa, eterna, perfecta. Pero para que esa restauración llegue, el juicio debe ocurrir, porque no hay redención sin justicia, no hay gloria sin confrontación del mal, y no hay victoria sin la caída total del enemigo. Todo debe ser expuesto, todo debe ser juzgado. Los libros serán abiertos, y no solo los de los actos, también el libro de la vida. Allí estarán los nombres de los redimidos, aquellos que por gracia aceptaron el sacrificio de Jesús. Ellos no serán juzgados para condenación, sino para recompensa. Y tú puedes estar entre ellos. Puedes asegurarte de que tu nombre esté escrito allí, no por tus obras, sino por tu fe, no por tu fuerza, sino por tu rendición. Porque aún hoy la puerta está abierta, aún hoy el cielo llama, el enemigo teme ese día,
porque sabe que su fin se acerca. Él tiembla ante cada alma que se arrepiente, porque cada salvación es una derrota más para él. Y cada rendición a Cristo es una victoria más para el reino de Dios. El juicio final no es un mito, es una cita inevitable. Y cada día que pasa, estamos más cerca. No para temer, sino para prepararnos. No para huir, sino para anunciar. Porque este mensaje debe ser proclamado. El Rey viene. Cuando todo termine, solo quedará un reino, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese reino no habrá lugar para la oscuridad, porque la luz reinará para siempre. Y tú puedes ser parte de ese reino eterno. Y si este juicio sacudió tu alma, en el próximo tópico verás que la demora divina no es olvido, es compasión. Porque el Dios justo también es el Dios paciente, que aún espera que regreses a casa. Hay quienes miran el mundo y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no destruye al malvado? Confunden paciencia con indiferencia. Pero la Biblia lo dice claro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Pedro 3:9. La paciencia de Dios es un acto de amor. Es el tiempo extendido que da oportunidad a los que aún no han despertado. Es el suspiro de misericordia antes del rugido de justicia. Él ve el mal, lo detesta, pero aún espera. Porque cada minuto puede ser el instante donde un corazón se arrepiente. Satanás se desespera porque sabe que el reloj corre, pero Dios espera porque Él ama. Y entre ese tic-tac eterno, muchas almas están decidiendo. Muchos hijos están regresando, muchos rebeldes están doblando sus rodillas. La paciencia de Dios es nuestra mayor oportunidad. Él podría acabar todo con un soplo, podría ejecutar juicio con una sola palabra, pero prefiere susurrar antes que gritar. Prefiere esperar antes que destruir, porque lo que busca no es venganza, sino restauración. Él quiere volver a abrazar a sus hijos. Jesús lo ilustró con la parábola de la higuera estéril. El dueño quería cortarla, pero el viñador intercedió. Dale un año más, déjame cavar y abonar. Así es Dios contigo. Aunque no hayas dado fruto, Él aún cava, aún abona, aún espera, porque cree en tu redención. Cada día de vida es un acto de gracia. Cada amanecer es un nuevo llamado. El hecho de que aún estés respirando no es casualidad, es misericordia. El enemigo quiere que creas que es tarde, pero mientras haya tiempo, hay esperanza. No confundas la demora con debilidad divina. La historia no está fuera de control. Todo avanza hacia un fin determinado, pero Dios extiende el camino para que más lo encuentren. Porque su reino no se llena por obligación, sino por fe voluntaria. Los días de Noé fueron iguales. La gente comía, bebía, se casaba, vivía su vida como si nada pasara. Y mientras tanto, Noé construía un arca por años, predicando sin descanso. Todos ignoraron, hasta que se cerró la puerta. Entonces, ya era tarde. Hoy, la puerta sigue abierta. La paciencia de Dios aún sostiene el juicio. El enemigo se mueve, pero limitado. El mundo duele, pero no se rompe, porque hay un amor eterno sosteniéndolo todo. Ese amor tiene nombre, Jesús. Cada vez que un hijo vuelve, esa es la razón de la paciencia. Un alma vale más que todo un mundo. Y aunque el enemigo arrastra multitudes, Dios celebra por uno que regresa. Porque su reino es personal, íntimo, relacional. La paciencia de Dios también nos llama a ser pacientes con otros. Si Él espera por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para rendirnos con los que amamos? Esa espera debe reflejarse en nuestra compasión, intercesión y perdón. Pero cuidado, la paciencia de Dios no es eterna, tiene un límite. Y cuando se cumpla, no habrá más espera. El que esté limpio, que se limpie más, y el que esté sucio,
quedará sucio, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La paciencia es una espada de doble filo, es bendición para el que responde, pero condenación para el que ignora. Porque cada día extra es una oportunidad, pero también una responsabilidad. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cuántas veces has sentido el llamado de Dios y lo has postergado? ¿Cuántas veces el Espíritu te ha hablado y has dicho, mañana, cuidado? El mañana no está garantizado. La eternidad empieza con una decisión presente. Dios aún espera porque aún cree. Cree en ti, en tu historia, en tu futuro con Él. Y aunque el enemigo susurre que no puedes cambiar, Dios sigue diciendo, ven, te haré nuevo. Él no espera perfección, espera rendición. Cada segundo que Dios no actúa con juicio, actúa con gracia. Porque su corazón no es el de un verdugo, sino el de un padre. Un padre que mira el camino esperando ver de lejos a su hijo volver, como en la parábola del hijo pródigo. La paciencia divina también es un acto de guerra contra el infierno, porque cada alma rescatada es una pérdida para Satanás. Cada rescatado es una antorcha encendida. Por eso el enemigo quiere apurar tu destrucción, pero Dios detiene su mano. Una vez más, la paciencia es la trinchera donde Dios protege a los que aún no creen. Es el escudo donde los indiferentes aún tienen una oportunidad. Es la pausa sagrada entre la promesa y su cumplimiento. No ignores esta paciencia. No vivas como si siempre hubiese tiempo, porque no sabemos el día ni la hora. Solo sabemos que hoy aún puedes decidir. Y ese hoy es el mayor regalo del cielo para tu alma. Y si esta verdad quebrantó tu corazón, el próximo tópico te mostrará que aunque el juicio aún no ha llegado, la victoria ya fue escrita. Porque Satanás ya fue vencido en la cruz y solo espera la ejecución de su sentencia. Hay una verdad que hace temblar al infierno. Satanás ya está vencido. No será vencido en el futuro. Ya lo fue, en la cruz. Su derrota no es una posibilidad, es una realidad sellada con sangre divina. Aunque todavía actúa, su sentencia está firmada. Vive como un condenado que espera la ejecución final. Colosenses 2:15 declara, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo no solo murió, también derrotó. No solo pagó por nuestros pecados, también humilló al enemigo. La cruz fue juicio, altar y trono. Satanás pensó que había ganado cuando Jesús murió, pero no entendió que el plan divino no se detiene con clavos ni se cancela con una tumba. En ese aparente silencio del sepulcro se estaba gestando la victoria más grande del universo. Al tercer día, la piedra fue removida. No por fuerza humana, sino por poder celestial. El Rey venció a la muerte. El enemigo fue desarmado. Las llaves del Hades fueron tomadas, y desde entonces la eternidad cambió para siempre. Cristo ascendió al cielo, no como un mártir vencido, sino como un Rey triunfante. Fue entronizado a la diestra del Padre, y desde ese lugar de supremacía intercede por nosotros. El cielo celebra, el infierno tiembla, y la tierra debe decidir. Cada vez que confiesas a Jesús como Señor, estás proclamando esa victoria. Cada vez que resistes la tentación, estás participando en ese triunfo. No peleas por ganar, peleas desde la victoria. El enemigo no tiene la última palabra, Cristo la tiene. Apocalipsis 12 dice que vencieron al diablo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Esa es tu arma. La sangre de Jesús te limpia y tu testimonio lo derrota. Cada historia de redención es una herida abierta en el reino de las tinieblas. Aunque el enemigo siga activo, su autoridad fue quebrada. Como un ladrón sin armas, solo puede robar donde no hay vigilancia.
Donde hay fe, oración y palabra, Él no puede establecerse. Su tiempo corre, su juicio se acerca, su derrota ya es historia. La cruz no fue una reacción, fue un decreto eterno. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido preparado. Dios no improvisó. Cada clavo, cada azote, cada lágrima estaban escritos, porque la redención fue planeada con amor. En esa cruz no solo fue vencido el pecado, también fue vencido el acusador. Ya no puede acusarte si estás en Cristo. Romanos 8:1 declara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El enemigo grita, pero su voz ya no tiene poder. Tu posición ahora es de hijo, no de esclavo, de coheredero con Cristo, no de víctima del diablo. Puedes caminar en libertad, puedes orar con autoridad, puedes resistir con valentía, porque tu victoria no depende de ti, depende de lo que Él ya hizo. A veces olvidamos esta verdad y vivimos como si aún estuviéramos perdiendo. Nos arrastramos por la culpa, por el temor, por la duda. Pero Dios te llama a levantarte, a recordar que el enemigo está debajo de tus pies, a declarar que eres más que vencedor. Cada promesa cumplida, cada alma salvada, cada milagro que ocurre, es una señal de que Cristo reina, su reino avanza. El infierno no puede detener lo que el cielo ha decretado. Aunque se levante guerra, la bandera de la cruz no será derribada. El Espíritu Santo fue enviado como garantía de esa victoria. Él es el sello, la fuerza, la guía. Vive en ti para recordarte quién eres, para darte poder cuando flaqueas, para gritar dentro de ti: ya venciste. Satanás no soporta ver creyentes que conocen su posición, porque ellos no se rinden, no se callan, no se esconden. Ellos predican, sanan, oran, liberan. Son como Jesús en la tierra, portadores de gloria, emisarios de victoria. No estás esperando una victoria futura, estás viviendo una victoria actual. El enemigo solo tiene poder donde hay ignorancia. Por eso este mensaje debe ser proclamado: Jesús reina, Jesús venció, Jesús viene, y ese regreso marcará el cierre total de la historia. Lo que hoy es espiritual se manifestará físico. Lo que hoy es fe se volverá a vista, y el que venció en la cruz vendrá en gloria, con corona, con justicia, con espada en mano. Pero hasta entonces, camina como vencedor, no como quien duda, sino como quien sabe. Tú no peleas solo. El león de Judá está contigo, y el rugido de su victoria resuena en tu interior cada vez que decides creer. El enemigo está vencido, aunque aún actúe, no porque sea fuerte, sino porque Dios permite que el tiempo corra. Pero pronto, muy pronto, la sentencia será ejecutada, y ese día todo ojo verá y toda rodilla se doblará. Y si esta revelación te hizo adorar, prepárate, porque ahora sí, es momento de la introducción impactante, la conclusión inolvidable o oseo completo. Dios no destruyó a Satanás de inmediato, porque su juicio no sería parcial sino eterno. Él no actúa con furia, sino con propósito. Cada segundo de demora no es debilidad, es misericordia. Porque el cielo no busca imponer autoridad, busca revelar verdad. Satanás aún respira porque hay un plan más grande en marcha, un plan que grita desde la cruz. El amor verdadero espera, incluso cuando duele. Dios permitió la rebelión para exponer la fidelidad. Permitió la oscuridad para exaltar la luz. Permitió la libertad para que el amor fuera real. Y tú estás en medio de esa historia, no como espectador, sino como protagonista. La pregunta ya no es ¿por qué Dios no lo destruye? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú con esta verdad? ¿Vas a seguir ignorando la guerra espiritual que te rodea? ¿O vas a tomar tu lugar como hijo del Dios vivo? Porque el enemigo ya fue vencido. Ahora solo falta que tú vivas como quien ya tiene la victoria. No calles este mensaje. Compártelo con los que aún están ciegos. Activa la campanita. Suscríbete.
comenta con fe y sé parte de los que despiertan a una generación dormida.